Muy buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos a nuestro estudio de cierre de Shabbat. En esta ocasión nos toca analizar el capítulo 23 del libro de los Hechos. Y bueno, como ustedes saben, el apóstol Pablo en los capítulos anteriores vemos cómo es que llevó a cabo una exposición de su conversión como parte sustancial de la defensa del Evangelio, como el mensaje de restauración que heredó Yeshua. Y después de haber apelado a la ciudadanía romana, entonces podemos entender con mayor claridad cuando Yeshua dijo que Pablo llevaría su nombre en presencia de reyes, porque fue precisamente lo que la circunstancia de su ciudadanía la que le permitiría entonces cumplir con este llamado. Así es de que una vez más veremos cómo el poder de Dios haría que el apóstol Pablo librara las acechanzas de los judíos, de sus hermanos, quienes habiendo conjurado en anatema estaban decididos a matar al enviado del Mesías. Por lo que veremos que una vez más la acción del espíritu de maldad que estaba tratando de impedir que Pablo cumpliera con su propósito de su llamado, estaba actuando cada vez con más fuerza. En la esencia general, podemos contemplar una influencia del mundo espiritual que en el caso de las personas que se encuentran en una condición específica de maldad, entonces las entidades espirituales de maldad obran en consecuencia, por causa de la predisposición que las personas tienen necesariamente. No puede ser de otra forma. Lo que demuestra una vez más que las entidades espirituales de maldad cumplen un propósito específico en los planes de Dios. De manera que si tú y yo tenemos una actitud no predispuesta para que las entidades de maldad actúen, entonces no seremos afectados. Pero todo depende de la forma en que vivamos nuestras vidas y en la medida en que seamos fieles a la palabra que nosotros profesamos. Acompáñenme sus Biblias al capítulo 23, por favor, del libro de los Hechos, y desde el versículo 1 dice: Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo comenzó a hablar al Sanedrín refiriéndose a la actitud con la que ha estado cumpliendo su llamado y hace referencia a su buena conciencia y en el sentido de que todo lo que ha hecho lo ha hecho delante de Dios de forma transparente hasta ese día que estaba delante de ellos. Verso 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Fíjense qué tremendo. Como ya era característico del sumo sacerdote y los demás líderes, ordenó que lo golpeasen en la boca como si que hubiese dicho algo en contra de la ley o algo que ofendía a los que estaban presentes. Esto fue lo mismo que hicieron estos religiosos con Yeshua, que hablando correctamente y sin ofender a nadie, lo abofetearon igualmente. Recordemos este evento en Juan capítulo 18, de los versículos 19 al 23. Y el sumo sacerdote preguntó a Yeshua acerca de sus discípulos y de su doctrina. Yeshua le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo. Entonces se reunieron todos los judíos y nada, eh, perdón, donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. Verso 21. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Lo que está diciendo Yeshua aquí es: tengo testigos. O sea, es exactamente lo mismo que dijo Pablo al principio, cuando dijo que con toda buena conciencia había vivido delante de Dios hasta el día de hoy. O sea, lo que está diciendo Yeshua es: pregúntele a quienes son testigos de lo que he hablado, no lo he hecho en oculto. Verso 22, de ahí de hecho, de Juan 18,
Dice, cuando Yeshua hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Yeshua le respondió, si he hablado mal, testifica, aquí le está diciendo, aquí dice, pon un testimonio en contra de lo que he hecho y de lo que he hablado. Dice, si he hablado mal, testifica en qué mal, en qué está el mal, y si bien, porque me golpeas. En este pasaje, nosotros podemos ver que Yeshua solicitó que fuese justificada la razón por la que le abofeteaban, o en su caso, que le indicaran en qué había hecho mal. En el caso del apóstol Pablo, su reacción, aunque fue diferente, fue justificada y conforme a la ley. Eso es claro porque el apóstol Pablo pues no estaba actuando mal, estaba hablando correctamente. Verso 3 de Hechos 23 dice, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Le pregunta. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Pablo citó las palabras de Yeshua, cuando en su momento los juzgó de hipócritas por la apariencia de justicia, en referencia a las vestiduras que portaban. Recordemos que las vestiduras de los integrantes del Sanedrín eran pues de gala, ¿no? Eran vestiduras blancas, adornadas, etcétera. Pero lo hizo en reproche por por la verdadera situación en la que se encontraban estos hombres en el espíritu, que eran como huesos de muerto. Vamos a recordar estas palabras que citó Pablo al decirles de esta manera, al hablarles de esta manera. Dice Mateo 23, de los versículos 27 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Las palabras del apóstol Pablo obedecieron al hecho de que siendo el sumo sacerdote la persona que debía dar testimonio de justicia para aplicarla, en realidad estaba actuando en contra de los propios preceptos de la ley de Moisés y aún en contra de la ley de Roma, porque incluso la ley romana, con todo y su carácter de ser una ley secular, prescribía como indebido lo que el sumo sacerdote estaba haciendo. Recordemos en el capítulo anterior que el tribuno se abstuvo de golpear a Pablo al enterarse de que Pablo era ciudadano romano. Así que el sumo sacerdote ni siquiera llegaba al nivel de justicia de un tribuno. Imagínense qué impresionante. Y bueno, esto a nosotros nos recuerda lo que Yeshua dijo acerca de que si nuestra justicia no era mayor que la de los escribas y fariseos, no entraríamos al reino, hablando precisamente de la ley de Moisés. Y esto es muy importante que tú y yo lo entendamos, que lo tengamos presente y que así lo compartamos, porque es precisamente una esperanza muy importante para todos. Fíjense por qué. Vamos a leer el capítulo 5, versículos 17 al 20, y vamos a darnos cuenta por qué es importante hacer esta comparación de lo que hizo el sumo sacerdote, totalmente alejado de la Torá, de la ley de Moisés, en el contraste de las palabras de Jesucristo acerca de quiénes sí y quiénes no entrarán en el reino de Dios. Acompáñenme en sus Biblias, Mateo 5, desde el versículo 17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. Abrogar significa abolir, dejar sin efectos. Dice, no piensen que vine a hacer eso. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Es decir, todo lo contrario a lo que muchos hoy en día predican. Tal cual, estoy leyendo literalmente las palabras sin interpretación alguna. Esto no requiere
absolutamente ninguna interpretación. Cualquier persona la puede entender perfecto. Verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Fíjense, verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Wow. Entonces la pregunta, en consecuencia, es, ¿crees que sea muy difícil tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos que juzgaron a Yeshua y al apóstol Pablo? Lo estamos viendo. Yeshua jamás nos hubiera nosotros pedido algo que no pudiéramos hacer. Por supuesto que tu justicia puede y debe ser mayor que la de estos escribas y fariseos, de manera que tenemos que cumplir la ley. ¿Por qué? Porque está cerca de nosotros y es muy factible y es bueno para nosotros, nos hace bien, nos forma el carácter. Les invito para que reconsideremos una vez más. No importa si perteneces a alguna religión. Por el momento yo no juzgo eso. Sin embargo, sí invito para que reconsideres todos aquellos preceptos, todos aquellos dogmas bajo los cuales estás llevando tu fe, estás llevando tu vida, para que reconsideres acerca de, de la forma en que el Señor te está llamando para formar parte de un pueblo que Él quiso que le siguiéramos solamente a Él, que solamente siguiéramos sus preceptos, sus mandamientos, el camino que nos ha sido puesto por Él mismo, que es precisamente su ley. Así es de que, pues bueno, esa es la invitación que hace Yeshua al decir, al hacernos la invitación en una forma de advertencia, pero de la manera, con un aire de esperanza impresionante. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y bueno, a través del recorrido de todos de los 4 evangelios, nosotros vimos claramente, fuimos testigos perfectamente de que la justicia de los escribas y fariseos realmente siempre dejó mucho que desear. Así es de que no es difícil, y por el contrario, si realmente nos interesa entrar en el reino de los cielos, como el Señor lo dijo, a cumplir la ley. Continuamos en el verso 4 de Hechos 23. Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Pablo siempre súper audaz, súper inteligente. Y fíjense, hay quienes consideran que el apóstol Pablo padecía de la vista y que por eso no se dio cuenta de que se trataba del sumo sacerdote. Sin embargo, la respuesta que dio Pablo, si lo analizamos con cuidado, refleja lo que en verdad quiso decir al exponer que de príncipe no tenía nada, el sumo sacerdote. Este sumo sacerdote que lejos de ser justo, hacía alarde de prepotencia y de injusticia. Veamos por qué consideramos que en verdad Pablo sí fue consciente de dirigirse al sumo sacerdote como pared blanqueada. La palabra príncipe que usó Pablo en referencia escritural que hizo al decir que estaba escrito que, como dijo, vamos a leer nuevamente, dice, escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. En realidad, pues bueno,
La palabra príncipe que usó el apóstol Pablo es la palabra en griego archos, que en el contexto de este pasaje se traduce como magistrado o autoridad. En ese sentido, no fue un halago lo que dijo Pablo para el sumo sacerdote, sino un recordatorio de lo que habla la Torá. Porque en realidad Pablo citó la Torá respecto a una de las leyes clasificadas como leyes humanitarias. Fíjese lo que dice Éxodo capítulo 22, verso 28. Dice, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Como vemos, el pasaje anterior se refiere a jueces y a príncipes, lo que por deducción, las palabras de Pablo para el sumo sacerdote, aunque reconocía la autoridad que tenía, ante la injusticia que estaba manifestando, diplomáticamente, eso sí, dejó en claro que a la luz de la Torá, Ananías estaba muy lejos de hacer honor al nombramiento de sumo sacerdote. Pablo era un genio de las escrituras. Pablo hilaba muy delgado y había muchos como él, por supuesto. Así es de que, eh, pues bueno, finalmente, eh, en, un, en la expresión simple y llana, le estaba dando cierto lugar al sumo sacerdote, pero entre líneas le estaba recordando o le estaba haciendo ver que estaba muy lejos de efectivamente representar el nombramiento que estaba ostentando de sumo sacerdote Ananías. Dice verso 6, entonces Pablo, notado que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio para los hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Continúa Pablo haciendo alarde de audacia en su disertación. Lo que estaba sosteniendo Pablo era que el evangelio que estaba compartiendo tenía que ver precisamente en lo que creían los fariseos. Solo que en su mensaje de Pablo el fundamento doctrinal era Jesucristo, como el autor de la esperanza de resurrección. Él estaba hablando de la esperanza de resurrección, pero pues era obvio que él estaba predicando al Hijo de Dios, a Yeshua, aquel que habían matado. Pero por otro lado, Pablo hizo alarde de su audacia al provocar un enfrentamiento doctrinal respecto a los dos grupos que estaban representados en el concilio. Esto es, fariseos y saduceos. Porque estos segundos no creían en la resurrección, ni en los seres angelicales, y mucho menos en la obra del Espíritu Santo, como en la obra de los espíritus en los hombres, ¿sí? Es decir, mientras que los fariseos sí creen en todo ello, todo esto, la resurrección, los ángeles, el espíritu, Pablo, sabiendo esto, a propósito expresó el tema de la resurrección, solo que para generar la discordia. No les recordó que siempre que habló de la resurrección, pues siempre lo hacía en el nombre de Yeshua. Obviamente, en ese momento, digo aquí, en la escritura no dice que Pablo haya mencionado a Yeshua, pero probablemente dijo la verdad omitiendo esta parte, pero con un propósito. El propósito era de que entre el Sanedrín, en realidad como concilio, estuviera dividido. Y estuviera dividido en uno de los fundamentos doctrinales más impresionantes y más importantes para toda la fe de aquel que cree en Yeshua. Fíjense, dice verso 7, Hechos 23. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Pues por supuesto, porque una de las cosas características de estos religiosos es que
y algo que hasta hoy continúa siendo así. Cada quien mantiene su postura y discuten mucho, pero no crean que es algo bueno. Muchos aplauden el hecho de que entre los judíos de unos opinen de otra forma y otros opinen de otra y discutan y hablen de ese tema de la escritura, supuestamente, pero cada quien defendiendo su punto. Eso no es una enseñanza bíblica, por supuesto que no. Todo lo contrario, eso lo único que refleja es que no siguen a un camino, lo que ellos siguen a un rabino, no siguen el camino, no siguen las enseñanzas del maestro, ni siquiera siguen la Torá, la palabra de Dios tal cual, de forma simple. Cada quien tiene su propia interpretación y ese cada cual tiene muchos que le siguen. Así es de que imagínense qué problema. Pues bueno, eso que es característico en el judaísmo, imagínense aquí en el Sanedrín. En puntos tan álgidos, tan importantes, tan discutidos por muchos años, pues por supuesto que Pablo lo hizo a propósito. Y dice, por supuesto, dice la escritura que Pablo supo que eran saduceos y fariseos y en ese momento hizo esa expresión. Obviamente al dividirse el concilio, en cuanto al punto expuesto por Pablo, pues la asamblea se debilitó al haberse dividido. Se debilitó en el enfoque inicial que era juzgar a Pablo. Verso 8 dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo ningún mal hallamos en este hombre. Aquí está, el objetivo de Pablo finalmente se cumplió. Que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Bueno, con tal de sostener un punto, fíjense a qué grado llegaron estos, que con tal de sostener su punto acerca de este aspecto doctrinal, defendieron al reo, defendieron a aquel que estaba detenido, a Pablo. Finalmente Pablo logró su propósito en el momento en que los escribas, apoyando la posición doctrinal de los fariseos, terminaron apoyando la postura expuesta por el apóstol Pablo. Y una vez más, los escribas citaron el mismo argumento utilizado anteriormente por Gamaliel, al decir que no fueran hallados en contra de Dios, como en su momento lo argumentara el propio Gamaliel. Recordemos esto en Hechos capítulo 5, de los versículos 38 y 39, dice, y ahora os digo, apartaos, dice Gamaliel, dice, y ahora os digo, apartaos, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Está refiriendo a los apóstoles que estaban detenidos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. ¿De qué está hablando? Gamaliel está hablando de esta predicación que estaban llevando a cabo los apóstoles acerca de Jesucristo y la resurrección. Dice verso 39, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Se pueden dar cuenta aquí claramente cómo es que estos escribas que se levantaron para apoyar a los fariseos, finalmente repitieron las palabras de Gamaliel cuando dijeron no resistamos a Dios. Dice que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Finalmente, este grupo de fariseos y escribas apoyaron el argumento del apóstol Pablo, a pesar de que simple y sencillamente dijo unas cuantas palabras hablando de la resurrección, fue suficiente para debilitar y dividir al Sanedrín. Verso 10 dice, habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos
y le llevasen a la fortaleza. Imagínense qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza para estos líderes religiosos que un gentil como lo era el tribuno finalmente haya determinado: aquí nadie hay capaz de hacer juicio. Tuvo que quitárselos. Supuestamente habían sido llamados eh, los del Sanedrín por por su supuesta autoridad moral y espiritual, pero resultaron igual que la turba que los que querían matar a Pablo en un principio. El testimonio que dieron ante el tribuno todos estos líderes judíos fue exactamente el mismo, unos y otros, o sea, nada que ver, no importaba que fueran del Sanedrín, se comportaron igual. Tuvo que intervenir el tribuno para evitar que agredieran a un ciudadano romano, lo cual, pues, por supuesto que estaba en la potestad de este tribuno conforme a sus encomiendas, a grado de que ordenó escoltar a Pablo por su propia seguridad. Pues es obvio. Sin embargo, esto pues no pararía aquí. Y vamos a ver que en realidad todo esto que se estaba moviendo, digo, no solamente, no todo dependió de la audacia de Pablo. Aquí, en realidad, en este momento lo que se estaba moviendo era un aspecto espiritual de iniquidad muy impresionante. Sí, fíjese, vamos a confirmarlo en los siguientes versículos. Dice, verso 11: a la noche siguiente se le presentó al Señor y le dijo, se le presentó a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Esta sería la tercera confirmación, en base a las propias escrituras, de que Pablo no se equivocó al ir a Jerusalén. Recordemos que cuando se despidió allá en Mileto de los ancianos, de los responsables de las iglesias que lo fueron a despedir, le suplicaban que no fuera a Jerusalén. Y todavía, incluso aún, aquel profeta Ágabo, que profetizó acerca de que sería preso Pablo, aún así, aún así, aquí estamos confirmando eh, en el versículo 11 de Hechos 23 que Pablo no se equivocó, todo lo contrario. El Señor se presentó a Pablo y dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. O sea, no solamente en Jerusalén, sino vas a ir más allá todavía, vas a ir hasta Roma y vas a testificar de mí, vas a llevar mi nombre ante reyes. Imagínense qué importante entonces fue que Pablo finalmente obedeciera al Espíritu. Recordemos que Pablo siempre fue guiado por el Espíritu, no por sus emociones. Esto es importantísimo. La diferencia es toral, es lo que determina seguir lo que nosotros pensamos por nosotros mismos o seguir el camino, que siempre va a ser guiado por el Espíritu de Dios. Pues bien, verso 12 dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición. Pongamos atención aquí, y tú, si, tú que nos has estado acompañando desde Génesis, en nuestros estudios desde Génesis, verso por verso, seguramente recordarás estas palabras, esto que está escrito, te va a hacer recordar algo. Vamos una vez más, verso 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Impresionante. Se juramentaron bajo maldición. Este acto por el cual
juraron dar muerte a Pablo, al apóstol Pablo, implicó el compromiso de que en caso de no cumplir su misión quedarían excomulgados de su religión, de la religión judía. Es decir, hicieron un voto de ayuno para cumplir su propósito, lo cual resulta un absurdo si nosotros consideramos que el fundamento del ayuno voluntario tendría que tener propósitos divinos. Y justo esto es lo que refirió Dios por medio del profeta Isaías acerca de ese tipo de ayunos que hacían los judíos. O sea, no es casualidad. Por supuesto, el Señor, harto de dichosos supuestos judíos, ayunos por parte del pueblo judío, en realidad, en palabras del profeta Isaías, esos ayunos que hacían los judíos solo eran con el propósito de herir inicuamente al prójimo. Fíjense, acompáñenme a Isaías 58, por favor, capítulo 58. Vamos a leer el verso 4. Dice: he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. O sea, el Señor está hablando a su pueblo, está hablando a su pueblo. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya estaba harto de la hipocresía, de ayunos que finalmente, que lo único que perseguían con estos dichosos ayunos era perjudicar y pretendiendo con ellos ser escuchados por Dios. O sea, a final de cuentas, fíjate lo que está sucediendo. Estos se juramentaron en maldición para cometer un homicidio. O sea, ¿dónde está el aspecto divino aquí? Pues no lo vemos por ningún lado. ¿Te das cuenta qué grado es tan peligroso quedarte enfrascado en la religión como tal? Porque eso es justo lo que hace la religión. La religión te impide que uses tu capacidad de análisis en las escrituras, que uses lo que Dios te dio como el sentido común, la lógica, porque justo eso, esto que Dios nos dio desde que nacemos, la lógica, el sentido común, es precisamente lo que rompe cualquier barrera en cualquier tipo de religión. Por eso nosotros estamos en contra de cualquier tipo de religión. ¿Por qué? Porque las religiones creadas por el hombre lo que hacen es precisamente es que todos sus allegados sigan las reglas establecidas por el hombre. Pero el problema es que no hay una religión que se ajuste a la palabra de Dios de forma fiel. Siempre han tenido que acomodar, siempre han tenido que forzar la escritura para sostener una u otra postura doctrinal. Y eso, pues es obvio que cuando tú usas tu sentido común, te das cuenta. Y acto seguido, tomas la decisión de salir de esa congregación, sin importar cómo se llame. ¿Por qué? Porque te impide vivir bajo este camino, bajo este yugo, el yugo establecido por Dios. Así es de que podemos darnos, esto que estamos viendo aquí, de verdad, es un ejemplo claro, muy claro, de cómo es que la religión ciega a las personas, a este grado, de querer cometer un homicidio en el nombre de Dios. Es decir, por eso decían que iban a ayunar. Por eso decían que iban a ayunar. Eran religiosos. Los ayunos tenían ese propósito. Pedirle a Dios que les ayudara en su encomienda. Era un ayuno acompañado de rezos y todo este. O sea, imagínate qué aberración. Querían matar a uno de los propios. Bueno, hasta lo planearon. Los votos y ayunos religiosos se encontraban totalmente fuera de sentido. No tenían nada que ver ni con Dios
ni con su palabra, y en el peor de los casos sí tenía que ver con un espíritu de maldad, pero no una maldad común, sino una maldad que desde el origen siempre ha tenido el propósito de impedir que el Evangelio, como el mensaje de la restauración, cumpla su objetivo en los hombres. Y ahorita lo vamos a analizar un poquito más profundamente. Vamos a verso 13, por favor, de Hechos 23. Fíjense bien, dice, eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Ya estarás recordando aquellos 200. Vamos a hablar del tema. Verso 14, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Fíjate nada más, ¿ante quiénes fueron? Ante los principales sacerdotes y a los ancianos, todo el liderazgo religioso judío. Verso 15. Ahora pues vosotros con el concilio, ¿sí? O sea, involucrando al concilio también, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar algo, alguna cosa más cierta acerca de él. Es decir, cualquier cosa, una mentira. Y nosotros estaremos listos para matarle antes que lleguen. Ellos dijeron, nos hemos juramentado bajo maldición. Y ahora sí, esto a ti que has estudiado literatura judía antigua, te puede recordar esta porción extra bíblica que puede ser complementaria de lo que expone el capítulo 6 del libro de Génesis acerca de los hijos de Dios, que en el hebreo son los Ben Elohim, pero en referencia a seres celestiales, son los ángeles como hijos de Dios, que en este contexto son llamados los caídos. ¿Okay? El libro de Enoch, que forma parte de la bibliografía judía antigua, hace referencia al evento de Génesis 6, en el que estos seres angelicales, fíjate nada más la analogía, estos seres angelicales se unieron con mujeres humanas y procrearon seres genéticamente y espiritualmente pervertidos, perversos. Aquí, una porción de lo que, según la redacción de un pasaje del libro de Enoch, estos ángeles caídos juramentaron bajo una maldición, como lo hicieron estos 40 judíos. Literal, tal cual. Vamos a leer este pasaje del libro de Enoch para que ustedes vean la analogía impresionante de lo que dijeron, de lo que expresaron y cómo juraron estos judíos que querían matar al apóstol Pablo. En el libro de Enoch, versículos de capítulo 6, de los versículos 3 al 6, voy a leer, dice, Semyasa, su jefe, el jefe de estos seres angelicales, dijo, temo que no queráis que tal acción llegue a ejecutarse y sea yo solo quien pague por tamaño pecado. Le respondieron todos, juremos y comprometámonos bajo anatema entre nosotros a no cambiar esta decisión y ejecutarla ciertamente. Entonces juraron todos de consumo y se comprometieron a ello bajo anatema, es decir, bajo maldición. Eran 200 los que bajaron a Ardís, que es la cima del monte Hermón, al que llamaron así porque en él juraron y se comprometieron bajo anatema. El concepto de la palabra anatema se encuentra relacionado con la expresión de estos judíos acerca del juramento bajo maldición que hicieron. ¿Cuál es el concepto de anatema? Anatema en el griego, del latín, anatema, y del griego antewa, maldito, significa apartado, maldito. Etimológicamente una ofrenda, pero su uso principal equivale al de maldición, en el sentido de condena, de ser un condenado, a ser apartado o separado.
¿Se acuerdan que les comenté que tiene que ver precisamente con ser excomulgado de su religión? De eso estaban hablando los judíos. Ser cortado como si se amputara un miembro de una comunidad de creyentes. Las excomulgió, lo que en la Iglesia Católica se le llama como excomunión, perdón. Era una sentencia mediante la cual se expulsaba a un supuesto hereje del seno de la sociedad religiosa. Era una pena aún más grave que la excomunión porque el individuo era desterrado y a su vez era maldecido. O sea, no solamente era decir, ok, ya no eres miembro de esta congregación porque ya no piensas como nosotros, sino aparte te maldecimos. O sea, eso es lo que encierra el concepto en sí de anatema. ¿Qué significa ser maldito? Ser maldición. Y entonces, bueno, ¿qué fue lo que dijeron estos judíos? Dice, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición, bajo anatema. Y nada más y nada menos que se lo hicieron saber a Sanedrín, que era precisamente el concilio, el jurado que tomaba esa decisión. ¿Cuál decisión? Pues de expulsarlos, pero además de maldecirlos. Imagínense a qué grado llegaron. Así es de que podemos darnos cuenta nosotros que con toda claridad que no era un complot común, sino que en esencia, en realidad se trataba de una influencia maligna que, de acuerdo a la descripción del fin que tuvieron estos seres angelicales caídos, serían ellos espíritus inmundos en la tierra. Otra porción del libro de Enoch describe el fin de estos ángeles caídos, que serían espíritus de influencia para mal, descritos como malos espíritus en la tierra. A eso me refería yo. Por esa razón digo, les comento, no sé, bajo la mejor opinión de todos ustedes, considérenlo, pero todo el contexto de esta persecución de los propios judíos en contra del apóstol Pablo no tenía otra naturaleza lógica, de sentido común, sino que tenía que ver con un aspecto espiritual, era obvio. Desde Yeshua, por supuesto, desde Yeshua se estaba moviendo este aspecto espiritual de maldad. Voy a leer del capítulo 15, de los versículos 8 al 12 del libro de Enoch. Dice así: ahora los gigantes nacidos de los espíritus de la carne serán llamados malos espíritus. Aquí está, este es el juicio que recibieron. Serán llamados malos espíritus en la tierra. Si ustedes recuerdan, en los evangelios nosotros analizamos diversos pasajes en donde Yeshua liberaba de espíritus malignos a los hombres. Esta es la influencia y esta era la forma en que serían llamados estos espíritus malignos. Dice, serán llamados malos espíritus en la tierra y sobre ella tendrán su morada. Sobre la tierra, ya no como lo tenían anteriormente. Malos espíritus han salido de su carne, porque de arriba fueron creados, y de sus santos vigilantes fue su principio y su primer fundamento. Recordemos que estos seres que se unieron con mujeres se pervirtieron, dejaron su morada de santidad y en realidad se les llama en el libro de Enoch como vigilantes. Pero su morada no era la tierra, ¿ok? Pero a partir de entonces sí. Dice, mal espíritu será sobre la tierra y malos espíritus serán llamados. Los espíritus en los cielos, en el cielo tendrán su morada. Y los espíritus de la tierra que han nacido sobre la tierra, en ella tendrán su morada. Los espíritus de los gigantes, los nefilim, oprimen, corrompen, atacan, pelean, destrozan la tierra y traen pesar. Nada de lo que comen les basta, ni cuando tienen sed andan ahitos.
y se alzan estos espíritus contra los hijos de los hombres y sobre las mujeres, pues de ellos salieron. Es una referencia más detallada, más desglosada de lo que nosotros podemos leer precisamente en el capítulo 6 del libro de Génesis, en el que refiere la escritura que estos seres pecaron contra el hombre y contra las bestias, contra las aves del cielo, etcétera, etcétera. Y finalmente Dios emitió su juicio para terminar con toda carne sobre la tierra por causa de toda esta maldad y perversión que se diseminó por toda la tierra. Esta analogía que acabamos nosotros de ver, de exponer, significa que de ser verídico el relato de Enoch, del libro recuerden que estamos hablando de un libro apócrifo llamado así por no estar en el compendio, en el canon bíblico, pero que es conocido por todos ustedes como parte de la bibliografía judía antigua. Pero en caso de ser verídico este relato del libro de Enoch, entonces se confirmaría que después de que Dios destruyó toda carne sobre la tierra, los espíritus de estos seres permanecerían para ser identificados como se describe aquí, como espíritus malos sobre la tierra. Lo que pretendieron los judíos que querían acabar con el apóstol Pablo, en realidad era acabar con el propósito de Yeshua acerca de llevar su nombre a través del apóstol Pablo. Y bueno, continuamos ahí en Hechos capítulo 23, verso 16. Dice, mas el hijo de la hermana de Pablo, es decir, un sobrino de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza. Es decir, se enteró este sobrino de Pablo de lo que estaban planeando estos 40 que querían matar a Pablo. Y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Verso 17. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. Verso 19. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Imagínense, después de todo el zafarrancho que armaron en el Sanedrín, estos liderazgos judíos, estos líderes judíos, si el tribuno no le iba a creer a este joven, pues por supuesto que sí. Y bueno, ya tenían fama de tener de esta característica el pueblo judío religioso. Recordemos que en este tiempo existía, y esto pues, por otro lado, existía una ley que constituía a las autoridades romanas en garantes de las vidas de los presos. El tribuno era responsable por la vida de Pablo. Si algo le sucedía a Pablo, el tribuno iba a ser llamado en juicio y le iban a adjudicar la responsabilidad. Porque recordemos que estamos hablando de un ciudadano romano. Así que el tribuno no podía permitir que le sucediese algo a Pablo, porque estaba bajo su responsabilidad y por ello hizo todo lo que estuvo a su alcance para resguardar la vida del apóstol Pablo, como a continuación los versículos siguientes lo relatan. Fíjese, verso 23 de Hechos 23 dice, llamando a 2 centuriones,
Los centuriones eran como comandantes, tenían soldados a su mando, a su vez. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. ¿Por qué 200? Bueno, porque se dice que un centurión tenía a su mando 100 soldados. Un centurión. Por eso les decía que eran comandantes. De modo que estamos hablando de un total de 200, por supuesto, como dice aquí el versículo 23, de 200 soldados que resguardaron. Pablo, imagínense la cantidad de hombres que fueron destinados, fueron apostados para resguardar la vida de Pablo. Imagínate, dime tú si no ves con toda claridad el Espíritu de Dios obrando aquí, en contra de los espíritus de maldad, en contra del espíritu de iniquidad. Pues por supuesto que es muy claro el panorama que podemos leer entre líneas. Verso 24 dice, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix, el gobernador. Y escribió una carta en estos términos. Fíjense lo que dijo, lo que le escribió el tribuno. Dice, Claudio y Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. Es un saludo, haz de cuenta, como hoy en día, en una dependencia de gobierno, de una autoridad a otra, hay un protocolo, siempre ha existido un protocolo de formalidad. Aquí no vamos a hablar de lo que no ni siquiera nos consta y no tiene nada que ver. Esta forma de dirigirse a a Claudio, pues tenía que ver con una actitud de subordinación. Es decir, sabía el tribuno que Claudio era un gobernador y una autoridad, una jerarquía mayor. Así es de que de esa manera es como se refiere, como hoy en día cualquier funcionario de gobierno podría dirigirse a otro funcionario de gobierno de una jerarquía mayor en esos términos, ¿sí? O sea, obviamente no se utilizan las mismas palabras. Hoy en día ya hay hasta, bueno, a grado de que ya existen formatos establecidos a nivel general en todo gobierno. Por ejemplo, a nivel de todas las autoridades de gobierno federal aquí en México, existe un formato específico en donde se utiliza determinados términos, determinados tipos de letra, tamaño de letra, formatos específicos, en fin, dependiendo a quién se dirija el documento. Es así, es eso, ¿eh? No es de otra, no vamos a hablar no vamos a juzgar algo que tiene que ver con un aspecto civil solamente, entre trámites de gobierno. Nuevamente leo verso 24, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en esos términos: Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix. Félix es el gobernador y Claudio es el tribuno. Salud, como decir, presente, haz de cuenta, ¿sí? Los documentos de las que van dirigidas a otras autoridades, fulano de tal, encargado de tal despacho de gobierno, presente. Aquí dice salud. Bueno, no significa que estaban tomando una copa de vino, tampoco, son formalidades ejecutivas. Verso 27, a este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos, es decir, al tribunal de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, una vez más. O sea, no tenía absolutamente nada que ver con otro aspecto que la ley religiosa de ellos. Al decir la ley de ellos, no estaba hablando obviamente de la Torá.
Para un romano, la ley de ellos no importaba de qué específicamente hablara. Podía ser la ley de Moisés, podía ser la halajá judía. Ellos generalizaban. ¿Por qué? Porque no estaban sometidos y en muchos de los casos pues, desconocían realmente los términos de la Torá, aunque en muchos de los casos sí lo conocían. Dice, verso 29, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Es decir, lo que le está diciendo al gobernador es, también están siendo notificados de que estoy poniendo a tu disposición a este hombre, a Pablo, para que en su caso acudan a presentar querella. Lo que en términos ejecutivos podría entenderse. Es decir, en su carta anticipa que les iba a avisar, a notificar formalmente a los judíos para que acudieran ante el gobernador para formalizar cualquier acusación en contra de Pablo, pero asegurándose de que llegaran con vida ante el gobernador. Aquí vemos que lo que Yeshua le había dicho a Pablo acerca de ir a Roma, en verdad estaba siendo cumplido de forma sobrenatural por medio de este aviso que dio su sobrino, el sobrino del apóstol Pablo. Verso 31. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaban de noche a Antípatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Bueno, una vez más, vemos que las escrituras nos testifican acerca de la fidelidad de Dios en todo lo que tiene que ver con su voluntad, acerca de nuestras vidas y lo que podemos hacer en contribución para el plan de restauración conforme al llamado que cada uno de nosotros hemos recibido. Y aunque el espíritu de iniquidad se levante, eso sí, tenemos que tenerlo siempre bien presente, nosotros tenemos palabras de ánimo. En cuanto a lo que hacemos, hemos escuchado con atención a lo que el Señor quiere de nuestras vidas para que hagamos confiadamente lo que en el discernimiento de nuestro espíritu el Señor nos puede instruir, sabiendo que aunque las acechanzas en verdad son por parte de los espíritus malos sobre la tierra, nosotros tenemos al Espíritu de Dios que siempre nos acompaña en todos nuestros pasos y nos anima en fidelidad y en amor.